Bueno, el tema de nuestra clase, que es la última clase del curso, es lo que podríamos llamar, si es que pensamos la historia de la literatura o los recorridos literarios en términos de conexión, o sea, de relación, podríamos decir que es una variación o una versión diferente del gótico sureño norteamericano. Me estoy refiriendo a lo que yo denominé el gótico del norte argentino. Para eso, primero voy a hacer una presentación de la teoría, o sea, de la hipótesis, del concepto de gótico del norte, y después vamos a pasar a analizar las piezas que yo elegí hoy, tanto piezas literarias como piezas cinematográficas, para ver cómo funciona lo que denominé gótico del norte argentino en términos estéticos. Aclaro que es una teoría estética, es decir, esto significa que es una hipótesis de análisis de piezas artísticas, musicales, plásticas, literarias. No es una teoría sobre la cultura local, o sea, no es un análisis sociológico-cultural, es un análisis de las representaciones de la cultura del norte. De la misma manera que la hipótesis sobre el gótico sureño tiene que ver con el análisis de piezas literarias del sur norteamericano, mi hipótesis sobre el gótico del norte argentino es una hipótesis que busca pensar cómo aparece una determinada estética en obras literarias, cinematográficas, plásticas, musicales, etc. Yo lo que hice fue partir de una analogía, es decir, tomando la teoría del gótico sureño, que nosotros ya analizamos en las clases previas, lo que hice fue comparar los rasgos que nosotros encontramos a partir de los críticos y los teóricos de la literatura del sur norteamericano, comparar esos rasgos y pensar si es que se puede pensar si es que se puede estipular o se puede proponer un análisis diferente, no similar, cambiando lo que haya que cambiar para pensar las novelas, los cuentos, el cine del norte argentino. Y así que postulé lo siguiente: en el cine y la literatura de la región del norte de Argentina se produjeron en los últimos años largometrajes y relatos cuyos ejes temáticos son las representaciones de un otro barbarizado. Es decir, se trata de la construcción, ¿sí?, de un otro concebido como deforme, grotesco o monstruoso. Este proceso de representación de lo bárbaro, que es el proceso mediante el cual se produce la construcción del gótico, abarca personajes de diversos estratos o clases sociales. O sea, no se ubica en una determinada clase social, sino que se trata de personajes que aparecen en las novelas, en los cuentos y en las películas, que pertenecen a los distintos grupos sociales. Y está relacionado con las figuras, por ejemplo, del adolescente sexual en una familia de clase alta o clase media, del delincuente de clase baja, de mujeres de clase media, villeros, también de mujeres de comunidades originarias, huichís en este caso, porque trabajé en mi análisis, en mi estudio del gótico del norte, con una película que se llama Nocilatias la belleza, donde aparece un personaje huichí, o de curas también, que asisten o que se vinculan con familias aristocráticas. Esta enumeración no es casual. En realidad esta enumeración y esta tipología que yo presento acá tiene que ver con análisis de casos específicos. O sea, en cada caso que yo fui mencionando tiene que ver con una pieza donde aparece un personaje de este tipo.
sea que la enumeración no es baladí ni azarosa, sino que obedece a un estudio de casos. Yo ahora enseguida voy a desarrollar esos casos y voy a hablar de cómo aparecen estas figuras del otro barbarizado. Por esta razón es que yo considero que se puede hablar que en las producciones culturales de Tucumán, Salta, Catamarca, Jujuy, Santiago y alrededores se pueden percibir rasgos de una producción gótica. En el norte, o en el noroeste, para ser más específico, conviven no como hechos contradictorios, sino complementarios. Y esta es la clave para mí de la hipótesis del gótico. O sea, lo que en otras estéticas o en otras representaciones pueden ser vistos como contradictorios, o sea, como opuestos irreconciliables, eso quiere decir contradictorios en este caso, en el caso del gótico son complementarios. O sea, no se puede pensar uno sin el otro. Y me refiero a lo siguiente. Los mandatos de la Iglesia Católica y las violaciones a las niñas desprotegidas están juntos en las representaciones del gótico del norte. Los curas villeros y los ciudadanos ricos que odian a los negros, llamados así, negros. De hecho, en la película Al-Mamula, van a ver después, cómo dicen efectivamente esa palabra, no otra. Los marginales que padecen desnutrición y que han votado o que votan al ex dictador Domingo Antonio Bussi y que aún votan a su hijo. Los nuevos ricos que adoptan comportamientos y la vestimenta de los ciudadanos que sobreviven en las villas miseria. Bueno, y un sinfín de ejemplos de personajes que aparecen en las novelas, en los cuentos y en las películas del norte argentino. Yo acá, para tomar solo algunos ejemplos, porque es un asunto que vengo estudiando hace bastante tiempo. Sí, por supuesto, se los comparto. Yo acá solamente tomé, para la clase de hoy, algunos casos, y me circunscribí a la literatura y al cine. Y vamos a hablar de cuentos de Tomás Eloy Martínez y de Elvira Orfé, y voy a tomar el caso de una novela de un escritor que sigue produciendo, porque es un escritor joven, que se llama Daniel Medina, que es un escritor de Salta, y que ha publicado una novela que se llama La felicidad de los normales, que la ha publicado una editorial que se las recomiendo, que es Nudista, que acá están los dos libros de Daniel, las dos novelas en realidad, detrás de las imágenes, que es la primera novela, y esta, que es la novela que va a ser objeto de estudio hoy, que es La felicidad de los normales. Y también en la clase de hoy vamos a analizar, por supuesto, fragmentos del Moto Arrebatador, que es una película dirigida por Agustín Toscano, Bobby Toscano, Diego es el hermano, y la película de Torales, que se llama Al-Mamula, que después les voy a pasar el link porque la conseguí en internet. Pero también hay otros ejemplos que yo solamente voy a mencionar acá, al comienzo, pero que no vamos a poder estudiarlos en la clase, y que los dejo con esta inquietud para que si ustedes después quieren buscar. Hay un libro de cuentos que yo incluso analicé en una clase hace ya varios años, de Salvador Marinaro, que también trabaja con la estética gótica. La primera novela del propio Daniel Medina también, yo la ubico en el marco de esta teoría, que es Detrás de las imágenes. Y en el caso del cine hay muchas películas, además de las películas de Lucrecia Martel, que pueden ser pensadas desde el gótico. Está una película que se llama Sangre Blanca, de Bárbara Sarasola Dey, que es una directora salteña, que trabaja en Buenos Aires y que ha filmado ya 2 largometrajes. La película de Daniela Sellaro, que acá no la puse, que se llama No Silate es la belleza. La conozco a Daniela, es una persona muy simpática y muy amable. La ciudad de las réplicas, que ahora en el Festival Gerardo Vallejo se está por reponer, uno de los días del festival la van a pasar a la película de nuevo, es una película del 2015. La Hermandad, que es una película de Martín Falsi, que es un documental de observación. En el mismo equipo, que es un cortometraje de Vilaró Nadal, que ahora vive en Estados Unidos, con Mozo Villegas. Santa, que es un cortometraje de Vilaró Nadal. Totitita,
que es un corto también de Villegas, Elvira en el río Loro, de José Villafañe, que es un cortometraje, Jazmín, que es un cortometraje de una directora tucumana de cine independiente, Verónica Quiroga, Eva, que es un cortometraje, es una tesis con la que se recibió en la ENER de Jujuy, Dana Gómez, y Milla, que es también de una directora joven de Jujuy, que es su tesis también, Mayra Nieva, y Perfume de Gol, de Fátima Genovese, entre muchas otras películas del norte argentino. O sea, como verán, el corpus, digamos, para pensar el gótico sureño no es exiguo, digamos, ni poco. No, hay muchas piezas ya que pueden ser pensadas desde esta mirada. Yo ahora no voy a reponer los conceptos que están vinculados al gótico sureño porque ya los vimos, sino que voy a pasar directamente al análisis de estas piezas y voy a empezar con una apreciación, digamos, el agregado, digamos, del concepto de gótico, un agregado al gótico del norte argentino, tal como veníamos hablando antes. A mí me parece que el gótico del norte se puede pensar como un realismo ampliado. Yo ya había dicho algo similar, no con estos términos, pero esta idea cuando hablábamos de Flannery O'Connor. ¿Qué significa esto? Que en el caso del gótico del norte argentino, lo extraño, lo friki y lo fenomenal forman parte de la construcción de lo que podemos denominar un realismo gótico. Recuerden ustedes que cuando hablo de gótico no me estoy refiriendo a la dimensión fantástica, o sea, al gótico decimonónico, sino al gótico en su dimensión de complejidad moral, ¿no? Y religiosa, por supuesto. El realismo, me parece, como vamos a ver enseguida, se amplía en las novelas de Daniel Medina, en los cuentos de Orfé y en los cuentos de Tomás Eloy Martínez, que es la parte de la obra de Tomás Eloy menos conocida, ¿no? No sé si ustedes han leído este libro de Tomás, que se llama Tinieblas para mirar. Este es el único volumen de cuentos de Tomás Eloy Martínez, porque él no publicó en su vida un libro de cuentos, de hecho este libro es póstumo, y fue compilado por su hijo, por Ezequiel Martínez. Acá está el cuento Bazán, que primero fue publicado como cuento en la Gaceta. Y por supuesto también puede verse estos rasgos del realismo ampliado en las películas que vamos a analizar hoy. Yo voy a focalizarme en el caso de Elvira Orfé en sus cuentos, aunque podríamos también pensar sus novelas. Acá yo tengo Aire tan dulce, ¿sí? Esta es la edición, la primera reedición de la novela de Orfé, y es por la novela que yo la conocí. Esta novela salió en Bajo la Luna en el año 2009, y recuerdo cuando yo la leí, sufrí un impacto, y quise conocerla, y fui después la entrevisté. Yo creo que les pasé el link de la entrevista, que creo que es la última entrevista que le hicieron. En ese momento ella era una ilustre desconocida por los lectores más jóvenes, había sido una escritora muy leída, porque la había publicado además Sudamericana, MC y demás. Había sido una escritora muy leída en los 70, en los 60 y en los 70, ¿no? Ya para los 90 ya había entrado en una especie de eclipse, y en el 2009 no la leía nadie. Y estaba sola y abandonada y triste en su casa. Ahora hay una especie de resurgimiento, felizmente. Exacto, pero en ese momento, en el 2009, se quejó, me dijo a mí no me lee nadie, o sea, nadie se acuerda de mí. Incluso la editorial había proyectado sacar otro libro y no lo sacaron, o sea, quedó ahí como una idea y desgraciadamente unos años después se murió. Bueno, como le pasa a algunos autores, ¿no? Cuando yo la entrevisté, y me acuerdo que la entrevista salió, mira, tal era el desinterés que había, que la entrevista salió en Rosario, cuando yo la entrevisté, no salió en Tucumán, salió en el diario de la capital de Rosario. El título que yo le puse a la entrevista fue La provincia y el mal. Porque a mí me parece que uno de los ejes de la narrativa de Orfé tiene que ver con la oscuridad, y de ahí precisamente su relación con lo que yo llamo el gótico del norte. ¿Qué significa la oscuridad? Ella tiene, o sea,
pensemos en la relación de ella como escritora, o sea, como mujer de carne y hueso. Ella tenía una relación ambigua con la provincia de Tucumán. Ella nació en Tucumán y se fue a vivir muy joven en Buenos Aires. Esa relación era una relación ambigua porque ella tenía una atracción a la hora de escribir, de situar sus novelas y sus cuentos en escenarios provinciales, concretamente en escenarios que, aunque no tuvieran nombre, eran claramente identificables como escenarios de Tucumán, ¿no? Sus libros no identifican el lugar, no dicen Concepción, Alberdi, Monteros, Tafí del Valle o San Miguel de Tucumán, no dicen eso. En ninguno de sus libros hay un nombre propio. Pero cuando uno lee los libros Aire tan dulce o los cuentos de las viejas fantasiosas, encuentra escenarios que tienen que ver claramente con Tucumán, porque los personajes deambulan cerca de un ingenio, ¿no? O de una casona, que uno podría pensar que es de Yerbabuena, o se ubican en barrios marginales que podrían ser de Tucumán o de otra provincia del norte, ¿sí? Entonces los escenarios tienen que ver, y eso la convocaba a ella evidentemente, y eso no es un asunto menor en su literatura, sino que es un asunto importante, porque ella elige esos escenarios y de alguna manera le otorgan una parte de su sello, o sea, de su marca a su voz. Porque aunque ella vivía en Buenos Aires, trabaja con escenarios y atmósferas alrededor de esos escenarios que están por fuera de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, aunque ella está en el centro de la producción literaria, de la producción editorial sobre todo, sus espacios, lo que yo llamo zona, su zona es la zona del norte. Entonces tiene una atracción en ese sentido, pero tiene un rechazo por todo lo que tiene que ver por Tucumán. A tal punto que cuando yo le hablé por teléfono para hacer la nota, que en ese momento le hablé por teléfono fijo, me acuerdo, ella me dijo, la nota es para Tucumán, si es para la Gaceta no la voy a dar. Y yo le dije la verdad, no era para la Gaceta, era para el diario de la capital de Rosario. Entonces me dijo, sí, si es para la capital, sí. Y después cuando yo hablé con ella, me dijo, usted no tiene toda Tucumana, como diciendo es una virtud, una cosa muy importante. Yo dije, sí, me han dicho muchas veces que no. Y ella tenía un rechazo manifiesto y era como quería hacerlo evidente. Y yo creo que esa ambigüedad que tiene ella como escritora, o sea, como persona, aparece de otra manera en su literatura. No quiere decir esto que la literatura y ella sean lo mismo, no. Lo que estoy diciendo es que ella logró trasladar a sus piezas literarias esta relación de tensión que hay entre situar los cuentos y las novelas en espacios conocidos por ella en su infancia y juventud, o sea, en escenarios conocidos y recuperarlos desde la imaginación, y al mismo tiempo los personajes que aparecen en sus libros no están dotados de lo que podríamos llamar rápidamente una bondad al buen salvaje de Rousseau, sino que todo lo contrario. Muchos de sus personajes, salvo excepciones, trabajan en esa especie de telaraña que yo asociaría al mal, o sea, a las oscuridades humanas, a las pasiones tristes, diría Baruch Spinoza. Odio, miedo, desaprensión, venganza, deslealtad, ¿sí? Enojo, violencia, maltrato. Esas son las pasiones y los vínculos, no que aparecen en todos sus libros, pero sí en reiteradas ocasiones en sus cuentos. De hecho, este libro, Las viejas fantasiosas, que esta es la primera edición, es del año 81, no sé si lo ven los que están conectados ahí online, este libro, todo el libro, todos los personajes, se relacionan con alguien que les hace daño. Esto significa que a partir de una vuelta de tuerca, ya sea que la narradora o el narrador se refieren a otros personajes o se vinculan con otros, hay alguien que ha cometido o un delito o una acción, digamos, siniestra o ha tenido una actitud de deslealtad o se ha vengado o se ha alejado, se ha separado porque ha sentido la amenaza, como en el caso del cuento que vamos a analizar enseguida, de alguien que de una forma encubierta o directa o manifiesta, lo maltrata. Y entonces por eso es que yo traigo este título de ese artículo que escribí hace tanto tiempo, en el 2009, porque me parece que se podría pensar, en una primera aproximación a la obra de Orphée, en que uno de los ejes de su literatura es el mal, pero el mal no entendido en un sentido metafísico, sino en un sentido gótico.
Es decir, precisamente, estas relaciones entre los personajes se dan en el marco de una forma de representar la cultura del norte, donde en contra de la visión idílica que a veces tienen los porteños u otros ciudadanos de Tucumán y de Jujuy y de Salta, que asocian el campo a la bondad, Elvira va en la dirección opuesta. ¿Sí? Los personajes son, ya dije, lo que son. En particular, la anécdota que arma el cuento, que es el primer cuento y es el que da nombre al libro, Las viejas fantasiosas, es la historia de unos jóvenes que se hospedan en una casa de una señora que se llama Eulogia y que tienen la intención de vivir ahí por un tiempo, no se dice por cuánto, y que son muy bien recibidos por doña Eulogia porque es una señora muy cordial, muy amena, que incluso tiene un alto índice de sociabilidad, siempre quiere brindar por lo que sea, busca un pretexto para brindar. Y ellos, están muy cómodos ahí. Pero un día salen a pasear por la ciudad, no se dice que no son de esa ciudad, solo se dice que salen a pasear y a recorrer el lugar. Y lo que sí se dice es que se bajan de un ómnibus y llegan a un lugar donde se termina la ciudad. Me pareció muy, muy importante cómo ella marca ese hecho de que se termina la ciudad y ahí queda una especie de desprotección, todo lo contrario a lo que uno podría suponer, que hay un clima apacible y de buen recibimiento. No, es ahí donde empieza la situación anómala, digamos. Y uso esta palabra anómala porque en realidad se conecta con el gótico, como aparece representado para mí en las obras de ella, que tiene que ver con la deformidad, con lo deforme. Así como habíamos visto la deformidad en las conductas, en los comportamientos, la deformidad entendida como una exageración, como un exabrupto, y que bordea incluso el delirio, o sea, lo exorbitante, lo exagerado sería, ¿no? Eso es lo grotesco, esa es la definición de lo grotesco. Acá tiene que ver con que ellos llegan al límite de la ciudad y van a una casa a la que llegan por azar, y es ahí cuando se encuentran con otra persona que tiene también hospedaje, y ellos quieren comprar unos muebles, y cuando se encuentran en la casa no pueden salir. Porque hay un perro negro, que uno podría asociar tranquilamente con el perro familiar, no se dice nada por supuesto, que los ataca y no los deja salir. Y la dueña misma le dice que ella tampoco puede salir a veces, porque cuando el perro se pone así no puede salir. Pero no termina ahí la situación, sino que de una manera muy sutil, la narradora, que no se identifica quién es, porque hacia casi el final del cuento se identifica que esto está siendo narrado no por un narrador omnisciente, sino por una narradora, ¿sí? Que podemos deducir que recibe la información de los jóvenes, porque ahí dice que los jóvenes le han contado esto, lo que ha ocurrido. Dice que ella tiene que creer lo que ha pasado, y ahí ingresa, de una manera muy fina, muy sutil, como dije, la dimensión fantástica del cuento, porque se dice que los animales, además del perro hay otros animales en la casa, y son una mezcla de perro con oveja, de tigre con no sé qué otra cosa, con otro animal. Y el cuento termina abierto, porque suponemos que ellos han podido salir de ahí, porque por eso han podido contar la historia, pero termina con una referencia, digamos, abierta acerca de que, bueno, finalmente pudieron saltar por la tapia y huir. Así están armados los cuentos de Elvira. O sea, los cuentos no están, digamos, organizados según la estética clásica, o sea, el molde clásico, sino que son cuentos modernos, donde se construyen atmósferas enrarecidas y todas las atmósferas están atravesadas por lo grotesco. Hay un elemento exagerado, llevado a un extremo, y hay una tensión ahí que a veces es manifiesta, a veces es sutil, a veces es encubierta, ¿no? De lo que se trata es de mostrar cómo a veces las deformidades humanas tienen que ver con algo físico, o en este caso animalesco, pero esas deformidades se trasladan a los hombres, a los comportamientos de los hombres, o a la inversa. Esas deformidades son psicológicas, podríamos decir así, o pasionales o sentimentales, e influyen en los comportamientos de los otros, o en el propio personaje, o en el comportamiento del narrador. Esta es de alguna manera la manifestación para mí del gótico, de la obra de Elvira, y en particular de estos dos libros de cuentos que son los libros más reconocidos, más recordados, digamos, de Elvira como libros de cuentos,
que son estos dos, Ciego del cielo, no sé si lo están viendo ahí, y Las viejas fantasiosas. ¿Lo pueden ver Sí, se ahí? ve. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. De Aire tan dulce podríamos decir muchas cosas, pero la reservo para otra ocasión. Creo que es la novela más importante de Elvira. Si tienen que leer alguna novela, elijan esta, la que ya les presenté, que en realidad es un aire muy amargo, ¿no? No tan dulce, que tiene que ver con estas penumbras y oscuridades de las que hablamos recién. Sí, 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 la vi. Bien, eso con respecto a Elvira Orfé. Tenemos mucho camino por andar, así que voy a pasar a Medina ahora. Y voy a tomar la segunda novela y no la primera. Lo primero que voy a marcar es que la novela, también como la primera novela de él, está ambientada en Salta. Y Daniel tiene una particularidad, y es que combina varios registros y géneros en sus dos novelas. Las dos novelas podrían ser pensadas como novelas laboratorio, donde se entrecruzan los registros y los géneros. Yo no sé si ustedes han leído las novelas de John Dos Passos, que es un escritor norteamericano, de la modernidad norteamericana. Yo le dije esto a Daniel, que me parece que sus libros se encuadran en ese marco, en la modernidad. Claro, lo que pasa es que él traslada esa modernidad norteamericana a Salta, ¿no? Y hace con el escenario salteño una especie de renovación clarísima, porque piensa las costumbres, los modismos, las particularidades de la sociedad salteña, atravesadas por géneros como el de la ciencia ficción, la distopía, en el caso de la primera novela, subgéneros o registros distintos vinculados con la modernidad líquida, el uso del chat, del WhatsApp, de YouTube, la producción de videos, alguien que analiza las redes sociales, en el caso de la segunda novela, que se dedica a trabajar en las redes sociales y a producir, digamos, no solo material, sino se introduce en las disputas simbólicas, políticas y sociales. Uno de los personajes hace eso. Entonces, yo diría que las novelas no solo es un laboratorio en términos formales, porque introduce estos registros distintos, la oralidad y las nuevas tecnologías trasladadas a cómo introducir las nuevas tecnologías en la escritura, digamos. Y también es un laboratorio porque cruza lo que son nuestras, digamos, tal como aparecen en la tecnología y la modernidad de nuestras sociedades del norte, con una parte muy conservadora, ¿no? Y esta modernidad impuesta por la globalización, ¿no?, que aparece también en las dos novelas. A mí me parece que las novelas de Daniel son los ejemplos más cabales del gótico, ¿no? Y ya van a ver cuando veamos los textos y los ejemplos de las escenas. Porque además hay en sus dos novelas, incluso en la primera novela hay una especie de apocalipsis zombie, ¿no? En la primera novela, que incluso se autocita él porque dice que megalómano será que este autor, dice en la segunda novela un personaje, que se le ocurre que el apocalipsis zombie ocurre en Salta o se inicia en Salta, ¿no? Se burla de él mismo, de su primera novela, digamos. Pero me parece que hay algo que es importante en los dos libros, y en particular en el segundo, es que desde el realismo, o sea, porque hay una búsqueda de representar no los estereotipos, sino ciertas modalidades de comportamiento de la sociedad salteña, desde el realismo, él se corre muy sutilmente, a partir del humor también, y llega a poner en tensión esta representación realista con el grotesco de nuevo.
a través del humor y de llevar al extremo esos comportamientos, llega a lo gótico, digamos, ¿no? Yo no estoy diciendo que él escriba de esta manera, ¿no? Este es mi análisis de la novela. ¿Cuál es la trama, digamos? ¿Cuál es la historia que cuenta la novela? Hay una familia, que es la familia normal, la novela se llama La felicidad de los normales, que es todo lo contrario a normal, digamos, si lo pensamos en términos, hay que pensar ahí qué es lo normal, ¿no? El narrador es un narrador muy especial porque es un narrador en segunda persona. Entonces uno se pasa toda la novela tratando de averiguar a quién le está contando esto, este narrador en segunda, o sea, con quién está hablando, porque los narradores en segunda son narradores que dicen, vos hiciste tal cosa, ¿no? Vos cuando estabas en tal lugar te moviste en tal lugar. Y la novela empieza así. Y termina así. Ese narrador nos presenta a un señor que está en un estado casi terminal o terminal, un anciano, que se llama Gerardo Solórzano, y que nosotros descubrimos al comienzo que es un militar retirado, cuyo hijo trabaja en una especie de call center y que se dedica a intervenir en disputas políticas a través de las redes sociales y demás, y construye identidades paralelas en las redes. Y el hijo se entera, a medida que avanza la novela, de que su padre ha sido un asesino. O sea, que formó parte de un gobierno dictatorial y que asesinó personas. Pero este hombre está ya perdido, el padre, no tiene conciencia de sí, incluso tienen que llevarlo al baño, en fin. La novela tiene un nivel escatológico, ¿no? Que reaparece con cierta frecuencia a lo largo del libro. Y a este joven, que se llama Alejandro Solórzano, se le ha extraviado una hija, que se llama Tiziana. Entonces, la trama se organiza a partir de estos dos ejes. La relación del chico, o del muchacho, del señor Alejandro Solórzano, con su padre, quien va descubriendo a medida que avanza el libro, y ya lo sabe muy bien, avanzado el libro, que es un represor, y la búsqueda de su hija. En el tránsito aparecen una multitud de personajes que se relacionan con Alejandro o con la hermana que se llama Muriel y que vive en Buenos Aires, o incluso personas que han sido amigas de su madre, que está muerta, ya se ha muerto su madre. Pero claro, decir esto es simplificar la novela, porque en realidad la novela tiene, como ya dije, muchos registros. Esta es la trama desde el punto de vista de la sinopsis, o sea, cómo armamos una sinopsis. Pero la novela incluye, por ejemplo, el registro de los tuiteos de una persona que él descubre que se ha relacionado con su hija, y entonces, en el medio del libro, hay 20 páginas con textos que son los tweets de la amiga o de la conocida de la hija, cuando ella está en la búsqueda de la hija, o también hay la desgrabación, por ejemplo, con otro incluso registro tipográfico, de una serie de entrevistas que tuvo la policía con algunas personas que se supone que se relacionaron con el padre y también con la búsqueda de la hija. Y también hay un cuento que escribió, porque es aspirante a escritor, el propio Alejandro Solórzano, de un cuento que escribió que revela, por supuesto, parte o algunas claves que tienen que ver con la familia del padre y con lo que pasa a descubrirse en relación con la hija. Entonces la novela es un puzzle textual con múltiples registros que por supuesto se conectan entre sí. Yo voy a tomar para el análisis, para continuar con el análisis, algunas oraciones que me parece que dan cuenta de esta estética gótica. En la página 43, el narrador, insisto, un narrador en segunda, dice lo siguiente: ¿te pareció simpático que las personas ya no intentaran cambiar la realidad y se conformaran con querer cambiar la ficción? En el gótico, el cuerpo social se mantiene fijo. Hay grupos sociales estancos. El conservadurismo de la clase alta impregna a los grupos sociales, y más en la novela de Daniel, ¿no? Recuerden que estamos hablando de representaciones. Por eso nadie intenta cambiar nada. El que intenta cambiar actúa con cierto escepticismo. En el fondo sospecha que nada se podrá cambiar, digamos.
Y en esa atmósfera conservadora se respira un aire muy denso y los personajes se habitúan a que nada cambie, ¿no? Y ahí es donde pululan precisamente los personajes frikis, lo que podemos llamar los monstruos de la novela de Daniel. Y es en esa atmósfera estanca, donde nada cambia, donde lo extraordinario se vuelve ordinario. O sea, el propio hijo no se exalta, ni se sorprende, ni cambia de actitud cuando se entera de que su padre ha sido un represor, sino que convive con eso y le parece lo más cotidiano y lo más ordinario, ¿no? Y de hecho, en un momento, el narrador le llama monstruo al padre, pero es el narrador el que le llama monstruo. El propio Alejandro, o sea, el hijo, no lo considera un monstruo, sino que sucede lo contrario. Para él, la empleada boliviana es un monstruo, es el otro barbarizado al que yo me refería hace rato, y la trata con desprecio absoluto, ¿sí? Y entonces el gótico me parece que aparece en esta fórmula. El monstruo es lo normal y el extranjero, en este caso la empleada boliviana, es el monstruo. Me parece entonces que en esa inversión se cifra el gótico. La esposa, que es recuperada a través de un flashback, digamos, de una vuelta al pasado, que se llama Clara, solía decir, dice el narrador, tu papá no es un monstruo, y acá aparece de nuevo la palabra monstruo, es un héroe. Pero en un párrafo siguiente, la novela agrega que la esposa dijo en su lecho de muerte, le dijo al esposo, vos no fuiste un héroe, fuiste un pelotudo que seguiste órdenes. Ya conté que la hija ha desaparecido y que él la busca, ¿no? Y que encuentra en Twitter, ahora se llama X, lo que da cuenta de los cambios en los nombres de las empresas y que la novela queda con el nombre previo, ¿no? Con Twitter. Sí, le seguimos diciendo Twitter. Yo voy a rescatar nada más que algunas frases que son, para mí algunas son memorables, que se podría hacer una especie de libro con los textos de Daniel incluidos ahí en estos tweets atribuidos a esta chica, que se llama Medusa. Dice uno de los textos, hoy en un evento los viejos se reían de los terraplaneros y al rato estaban hablando de cómo van a ir a la procesión. A mí me parece que la novela incluso va un poco más allá en el terreno del gótico, porque produce lo que yo llamo la autoconciencia gótica. ¿Esto qué significa? Que se podría decir que la novela tiene una dimensión de parodia. O sea, es autoconsciente de que ya ha hecho esto en la novela previa el autor, me parece, y acá se parodia el gótico. Por esto digo, el catolicismo acá sí que es una droga. Debería haber un grupo tipo Católicos Anónimos. A todo opa se le aparece la Virgen, dicen. Pobre Virgen, acá tendría que estar apareciendo a cada rato. Otro texto de la tuitera. En un casamiento súper cheto escuché a la madre de la novia decir que no soportaba estar cerca de personas con capacidades adquisitivas diferentes, es decir, pobres. El personaje del padre encarna tres ejes típicos del gótico. El clasismo, en las representaciones góticas quiero decir, el clasismo, la homofobia y el racismo. En una de las conversaciones que se recupera en el libro, porque recuerden que el padre ya está en un estado casi terminal, no tiene conciencia de sí, no piensa por sí mismo, digamos, pero se recuperan conversaciones pasadas. En una de las conversaciones le dijo el padre, hay tanta gente bien en tu colegio, se trata de un colegio católico privado, y te venís a ser amigo de un pobretón. En otra conversación, cuando están discutiendo el personaje de Alejandro con la hermana, el padre le dice, maricón de mierda, te dejaste ganar por la marimacho de tu hermana. Y cuando se recupera una de las grabaciones, se recupera un diálogo que tiene el padre con el policía y le dice, acá no vive ninguna Tiziana, debe ser
un truco para entrar a robar. Así son estos negros. El monstruo entonces es lo normal. Y la felicidad de los normales es la felicidad de los monstruos, sería, ¿no? La familia entonces está constituida por un militar asesino, que es Gerardo, por Clara, que es una mujer que es retratada como buena y generosa, que se apiada de los jubilados en las colas de los bancos, el hijo, que es Alejandro, a quien se dirige el narrador, ya lo dije, y una hija lesbiana, Muriel, que cuando están juntos, la trama sugiere esto, viven precisamente la felicidad de los normales. Y quiero terminar el análisis de la novela, no termina la novela acá, ¿no?, con algo que es un elemento contrafáctico del libro. Daniel parece que no puede sacarse, el autor no puede sacarse su relación con la distopía, digamos, porque crea una situación, cita una situación en la novela que no ocurrió y que no sabemos si va a ocurrir. No sé si ustedes saben que en la iglesia de Salta, en la Universidad de Salta hay una capilla dentro de la universidad. Las universidades nacionales son universidades laicas, pero bueno, en Salta no es así, hay una capilla dentro de la Universidad Nacional, o sea, no de la Universidad Católica, sino dentro de la universidad. Entonces, el narrador cuenta que ha habido una disputa entre dos sectores, el sector pro aborto y el sector pro vida, y dice esto: hay que volver al año 2024, recuerden que esta novela se publicó el año pasado y que Daniel la debe haber escrito el año anterior, o sea que está situando el suceso del año 2024 cuando la escribió. Hay que volver al año 2024, al día en que una manifestación a favor del aborto terminó con la capilla dentro de la Universidad Nacional de Salta. Bien, el análisis de la novela podría ser más extenso, pero dado el tiempo que tenemos, yo cierro acá con el análisis de la novela y los invito a leerla. Se las recomiendo a viva voz, enfáticamente, a las dos novelas, a Detrás de las imágenes y a esta novela La felicidad de los normales. Vamos a pasar... ¿Puedes repetir el nombre de las novelas? Sí, las novelas de Daniel Medina se llaman Detrás de las imágenes, acá está, publicada por Editorial Nudista, que es una editorial cordobesa, que se las recomiendo. Tiene un catálogo numeroso ya, muy importante. Y La felicidad de los normales, que es la novela que apareció el año pasado. Gracias. Nudista vende en todo el país, creo. O sea, hace envíos a todo el país, creo. Por lo menos así lo era hasta hace tiempo. También está para... Sí. Bien, vamos a pasar ahora a al cuento, en realidad voy a tomar un solo cuento. De la colección de cuentos de Tomás Eloy Martínez, voy a tomar el cuento Bazán. Quisiera leer un par de fragmentos, o unos cuantos fragmentos del cuento, para poder analizar en profundidad este texto. El cuento está dividido en dos partes. Y las partes se llaman 1 y 2. Y se repite la estructura en 2, o sea, se duplica. Hay una parte 1, luego viene la parte 2, vuelve a la parte 1 y después vuelve a la parte 2. Las dos partes tienen registros muy distintos. Porque en un caso, fíjense cómo empieza el cuento, es antes de medianoche o una hora después. En la oscuridad, a la intemperie, no sabe ya hacia dónde llevar su cuerpo. Lo que hace es por orden de Dios. Cuando lo ha despertado, la voz de Dios le ha dicho: hay un enfermito de difteria en la avenida Mate de Luna, tenés que ir a curarlo. Ha dicho: hay 2 familias desamparadas a las que quieren desalojar en Villa 9 de Julio, tenés que impedirlo. Como notan ustedes, como pueden notar, la primera parte está contada en tercera persona. Y ese narrador en tercera conoce todo lo que sucede
Y va a hablar fundamentalmente de dos personajes. De Bazán, que ustedes saben que está basado en la historia, ya leyenda del ladrón, ¿sí?, muy popular en los años 20, Bazán Frías, y un personaje que se llama Monje, que es un personaje que funciona como con el que dialoga e interactúa el personaje de Bazán. Y desde el principio en el cuento, que está narrado esta parte en tercera persona, se ubica a Bazán como un personaje milagroso, o sea, como alguien que hace milagros. Alguien que, estando del lado del mal, en el sentido de que comete delitos, que realiza atracos, es santo. Entonces acá de nuevo tenemos la articulación gótica. Es alguien que está del lado del delito y que está conectado con Dios y que lleva adelante acciones buenas o de solidaridad con un sector de la sociedad. Incluso más. Tomás Eloy insiste en este elemento. Yo diría que el elemento particular del personaje de Bazán, según el cuento de Tomás Eloy, es su condición divina. Incluso llega a decirse eso. Que cuando él pierde un brazo, el brazo izquierdo, dice el cuento, el muñón lanza destellos, tiene una luminosidad y lleva adelante acciones milagrosas, ¿no? Ese muñón de Bazán. E incluso cuando están en la iglesia, avanzado el cuento, ellos suponen con su personaje, con el que dialoga, que es el monje, que ahí no van a entrar los policías, que no lo van a atacar, y sin embargo entran, y ahí es donde acribillan a su coequiper, y él queda desolado, queda solo, y ahí estamos cerca del final, porque claramente a partir de ahí se va a desprender la idea de que él sale y va a ser atrapado y acribillado, según cuenta, ¿no?, la biografía, subiendo un muro, el muro. Exactamente. Ahora, Tomás Eloy lleva adelante una estrategia que a mí me parece muy lúcida, muy inteligente, porque contado así el cuento con un narrador en tercera, sin, digamos, las advertencias que hace después el narrador en primera, de la segunda parte, algún lector puede quedarse sin entender muy bien qué es lo que sucede, porque en realidad, para nosotros quizás, o para los que conocemos la leyenda de Bazán, sabemos de qué se trata. Pero si alguien lee este cuento en Nueva York, no conoce la historia previa de Bazán. Entonces, eso está salvado con esa segunda parte del cuento, la parte 2, que aparece y reaparece hacia el final del cuento, y ese personaje uno puede interpretarlo como una primera persona autobiográfica o no, porque cuenta cómo cuando era niño y está en primera persona, casi como si fuera una crónica, pero cuidado con eso, porque puede ser una falsa crónica, ¿no? Quiere decir, o puede ser una autoficción, no lo sabemos. Lo importante es que da cuenta, da datos, da información acerca de dónde está ubicada la historia de Bazán, qué relación tiene con su infancia, con lo que él mismo se sorprende, dice, en el momento que se enteró por primera vez, escuchó hablar de la palabra Bazán, que es su madre, la que le dijo quién era, incluso le pide que no lo repita, que no lo diga de nuevo, porque funciona como especie de maleficio, y ahí hay un contraste entre el personaje luminoso que realiza milagros y el personaje asociado al mal de parte de la madre, ¿no? Para mí este cuento es el mejor de la serie de estos cuentos de Tomás, y es claramente un personaje gótico. Y voy a hacer un apéndice muy breve a propósito de una película, también de origen tucumano, que se estrenó hace ya varios años, que se llama Bazán Frías, Elogio del Crimen, que es una docuficción, donde también se toma el personaje de Bazán, pero se articula esa historia de Bazán, narrada de forma ficcional, con la historia de los presos en Villa Urquiza, y cómo los presos tienen una relación de devoción con la tumba de Bazán, ¿no? Y hay testimonios en la película de personas que siguen siendo devotas de Bazán Frías como un santo popular, digamos, ¿no? Bueno, esto con respecto a la literatura. Hemos visto entonces los casos de Elvira Orfé, de Daniel Medina y de Tomás Eloy en el cuento Bazán. Vamos a pasar ahora al análisis de las películas. Yo quisiera ahora que veamos una serie de fragmentos de Alma Mula y que después analicemos a partir de los fragmentos que vemos. Ustedes no han podido ver la película, ¿no es cierto? ¿No la conocen? Alma Mula no. Las otras dos sí. Yo sí la vi. Bien.
Vamos a reproducir. Vamos a poner el comienzo. Avísenme ahí, Miguel, Patricia y Humberto, si pueden ver. Sí, hasta ahora sí. Bueno, voy a encender la luz de allá para apagarlas de acá. Hasta ahora vemos la pared. Bueno, No, pero sí se ve algún tip. ahora ubico mejor la computadora. Sí, ahora sí, faltan los chocolatines nada más. Bien. Vos, Eugenia, me dijiste que sí la viste, ¿no? ¿Qué pasó? No. Escúchalos. No voy a estar.
quiero pedir perdón. ¿Qué pasó, hijo? Y me parece sin la palabra. ¿Por qué dices eso? ¿No? Usted siempre dice que Cristo es el hombre que ama a todos los hombres. Sí, Dios nos ama. ¿No lo sientes? Esta copia, evidentemente, de la película es la versión para Estados Unidos. La película se llama Alma Mula. Pobrecito. Bien, vamos a ver, vamos a hacer una pausa acá y después vamos a ver otras escenas. Como habrán visto, lo que se presenta en las primeras escenas es la situación de maltrato de un chico que manifiesta un deseo homosexual. La familia, acá nos quedamos en la escena en la que se trasladan, se van de la ciudad de Santiago del Estero, la película está situada en Santiago del Estero, en la provincia de Santiago, se trasladan a una finca, digamos, a una casa en las afueras, precisamente por la situación que tiene Nino. Nino es el personaje, el protagonista de la película. Y ya desde el comienzo, o sea, en las primeras escenas, hasta que aparece incluso la presentación del título, se presentan los dos asuntos que para mí organizan la película, o las dos series que organizan la película. Una de las series o de los ejes es la relación de Nino con su sexualidad, con el encuentro, el descubrimiento de su sexualidad. Ese es uno de los ejes que organiza la película. Y relacionado con ese eje tiene que ver con la leyenda del Alma Mula, que es una leyenda de Santiago, que sostiene que hay una mujer monstruosa que se lleva a los niños o a los jóvenes o a las jóvenes que cometen actos impúdicos o que violan un principio digamos, vinculado con el pecado, obviamente relacionado con actos carnales o de sexualidad y demás. Ese es un eje. Y el otro claramente es el que tiene que ver con el lugar, el rol que tiene en la película, ¿no? La representación del catolicismo, de la Iglesia Católica. Ahí en la tensión entre sexualidad y catolicismo es a partir de donde se arma la película, ¿no? El Alma Mula, la leyenda del Alma Mula, funciona como un gozne que une los dos ejes, que están en tensión. E incluso la película va a proponer una dimensión fantástica también, como lo pasa en los cuentos de Elvira Orfé, porque va a trabajar con ese núcleo propio del thriller, incluso del cine de terror, que es la aparición del ser monstruoso, digamos. A lo largo de la película va a haber algunos anuncios. Ya de hecho acá en la puesta en escena hay un trabajo con el sonido que es clave en toda la película. Para pensar en términos formales, la película tiene una puesta de cámara muy cuidada y sobre todo tiene un trabajo con el sonido. La banda de sonido es clave en la película. Habrán escuchado que al comienzo se escuchan unas cadenas, ¿no? Que obviamente funcionan como una especie de flash forward, o sea, de anticipación, porque después la vamos a asociar en la película con la aparición de ese sujeto monstruoso. Pero esa es la aparición del monstruo, digamos, ese sujeto monstruoso es la aparición del monstruo en términos fantásticos, en términos de ficción fantástica. A mí en particular lo que me interesa es pensar lo monstruoso no en términos fantásticos, sino en términos realistas, como con la idea de esta ampliación del realismo que yo les mencionaba. Porque en la película el trabajo con la sexualidad no solo se relaciona con el personaje de Nino, sino también con el personaje de la hermana, y con el personaje del empleado que tienen en la finca a la que van, porque ahí se produce una especie de triángulo complejo, y también incluso con la madre de Nino, porque hay una atracción en los cuerpos, ¿sí?, que está prohibida, y que es el asunto del relato, ¿no? Y entonces lo monstruoso, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, me parece, es ¿qué es lo monstruoso, digamos? ¿Dónde está lo monstruoso? ¿Dónde está el bárbaro, digamos? ¿Cuál sería la conducta barbarizada? ¿Y desde qué molde o desde qué
plataforma de ideas pensamos lo monstruoso, o sea, lo barbarizado, ¿no? Obviamente que, digo obviamente porque yo la vi en la película, a eso me refiero, que la película pone en discusión esto, o sea, lo que plantea es una problematización acerca de, ¿es viable tomar como molde de pensamiento lo que dictó o dicta en esta película la matriz de la Iglesia? Es decir, ¿qué es lo que pueden hacer los sujetos respecto de eso? De hecho, el personaje de Nino lleva al extremo esa relación, porque se lo dice, acá el cura le dice esto, en la situación del confesionario, en otra reunión que tiene, que yo voy a presentar esa escena enseguida, le dice otra cosa, que, digamos, no solamente dice lo que dice acá, sino que además lleva a un extremo, yo diría osado, una conducta osada, e incluso hacia el final de la película, en otra escena, en una serie de planos, de tomas de alternancia objetiva-subjetiva, se ve el interés que tiene él por el sexo de Cristo, más adelante. Entonces la película, en ese sentido, es bastante compleja, porque yo creo que le deja al espectador la posibilidad de que él analiza e interpreta qué es lo que está diciendo la película, porque la película no, yo no diría que toma una posición taxativa, ¿no? Representa un estado de la situación con los vericuetos y las complejidades de esta tensión de, podríamos decir, ley religiosa y sexualidad, pero sin cerrar, me parece. No sé, vos, Eugenia, que la viste, si te parece que cierra la película, que cierra la posibilidad de interpretación. Cierra dando la posibilidad de imaginarse una vida fantástica y una vida realista. Uh-huh. No, en la última escena cuando está ahí Cristo y ahí te muestran, creo que me acuerdo que te mostraban como escenas desde el bosque, tomas que te representan que estaba este monstruo de vuelta. Y sí, es como un final medio abierto, pero lo puedes tomar por la vía fantástica o por la vía realista. Sí, sí. Incluso el elemento fantástico está como sugerido, uno puede acomodarse en ese carril. O no, exactamente. Sí, sí. Me parece que la película, desde mi perspectiva, gana cuando no abre del todo la dimensión fantástica. Me parece que la dimensión fantástica la aplana la película, porque la ubica en un género determinado y la ubica sobre todo en la posibilidad de usar los recursos típicos del género. O sea, que yo creo que ahí es cuando la película se ancla, se vincula con los recursos típicos del thriller o del cine de terror. Para mí, cuando la película no recurre a esos recursos, es cuando da su mejor versión. Pero bueno. Y un dato sobre el grotesco que tiene la película que me contó una de las personas que trabajó ahí, es que cuando lo proyectaron en Alemania, el director juega con esto, con la provocación. Sí. Y hay una escena en donde Nino con una estampita se autosatisface. Sí, sí, se masturba. Y que para nosotros esa escena es muy chocante, muy fuerte, nosotros digamos acá. Y que cuando y hay otra escena en donde se carga una vaca. En Alemania se reían con la primera escena y con la escena en que cargaban la vaca se levantaron del cine y se fueron. Muchos espectadores. Entonces, ¿cómo el grotesco funciona diferente según la sociedad en la que se ve? Exactamente, claro. Sí, sí. Y que acá donde más, digamos, rechazo podía ver era con la primera escena. Sí, sí, sí. Cargar una vaca no es nada. Bueno, vamos a ver ahora, en el minuto 36, una escena que tiene que ver con el desarrollo de esta sexualidad que está explorando Nino, ¿no? ¿Dónde está Angie? ¿Dónde? ¿Bien? Sí, ahí está bien. Acá pueden ver en esta escena, antes de que veamos la otra. Qué bueno que la María tiene casa al lado. La mía Este es el empleado que funciona en una especie de triángulo erótico, ¿no? Con la madre y con el propio Nino, e incluso la vecina. Duerme en la casa, come con nosotros, me usa el baño, nosotros. Encima no pueden viajar tranquila. Vuelvo, tengo la ropa destruida. Pásame la pinza, doña. El otro día me ha tenido toda la ropa blanca. Yo le he dicho, Nancy, sos tonta, aprende a lavar, querida. No lavo mal su ropa, me contesta la atrevida. No, si no reconoces tus errores,
No vas a aprender a lavar. Fíjense qué interesante acá cómo se trabaja con el foco y el fuera de foco. En realidad lo que está en foco es obviamente esta parte del plano, y ella, que es la que está dirigiendo la acción con su discurso, sin embargo está fuera de foco, ¿no? Vamos a probar ahí. Yo no soy especialista, pero bueno. Ay, qué maravilla. Nada, doña. Había seguir en el fondo ya. Sí, vaya. Qué regio este chico. Me lo podrías prestar, ¿no? Cállate. Ay, qué buenísimo que te haga acabar la casa. Dichosa que tienes uno así. Tanta imagen deliciosa, arriba. Me muchista. En la película hay una serie de violaciones de la norma sexual, digamos. La hermana, de hecho, coquetea con el lesbianismo, se presentan estas relaciones entre los adolescentes ahí de cierta promiscuidad. Y ahora la escena que vamos a ver es de cómo este joven que está ahí conviviendo en esas vacaciones lo inicia sexualmente a Nino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. ¿A dónde vamos? Mi mamá quiere con su bote. El monte tiene un lugar clave en la película. De hecho, toda la película ocurre en el monte, salvo las escenas iniciales. ¿Qué haces? Tócame. ¿Qué? Tócame el piso. No. Tócame el piso. No. Dale, no pasa nada. Dale, no pasa nada. Fíjense qué importante acá también la relación entre el foco y el fuera de foco. Porque acá el foco está puesto en los dos jóvenes, o en el adolescente, en el puber y el joven, y lo que está fuera de foco en el plano es lo que técnicamente se llama fuera de campo. Cuando algo está fuera de foco, está fuera de campo. Y es ahí donde se va a producir la aparición del alma mula. ¡Miranda ahí! ¿Qué es eso, boludo? ¿En serio? ¿Hay alguien ahí? Dale, no pasa nada. Dale, tócame. Mírame. Mírame. Si dices algo, te mato. Bien. Y ahora quiero que veamos la segunda confesión de Nino. No vas a comer yo el plato de tu hermana que está en la cama. Para los que no vieron la película, es importante decir que Tienes razón. la madre confía, y también el padre de Nino, confían en que él vaya a hacer la confirmación y que busque la ayuda de un cura, le va a permitir a él encauzarse, ¿no? Claramente la homosexualidad está representada en la película como una monstruosidad. ¿Sabes qué es un pecado carnal? Como una deformidad, ¿Dónde has ¿no? sacado eso? El padre.
Un pecado carnal es lo que hacen los hombres a cierta edad, que puede ser mal visto por Dios. Va a comer postre. ¿Y el pecado más grave que otro? Sí, depende. ¿Para qué? Bueno, no es lo mismo matar a alguien que faltar a la misa el domingo. Aunque faltar a la iglesia es un pecado mortal. Es complicado. No voy a cometer el pecado carnal. Ni tu padre ni yo cometimos pecado carnal. ¿Qué? ¿Nunca ustedes hacen coro? Llevarle el plato a tu hermana y a la cama. Pensá muy bien qué vas a decir mañana en la confesión. Hay que decir que Nino no solamente descubre su sexualidad, digamos, homoerótica, sino que además al enterarse de la leyenda de Almamula, porque hay una empleada de la familia que ha perdido a su niño, que ha sido llevado por la Almamula, la convoca a la Almamula. O sea, lejos de asustarse o de alejarse, digamos, él la convoca, la provoca la Almamula, o sea, quiere que venga a llevárselo. Entonces ahí es donde se ve la tensión. Bueno, acá viene la confesión. Bueno. Me he portado muy mal, Pancho. ¿Qué pasa? ¿No hablamos satisfacer a Dios, acaso? Hasta que yo no puedo confirmarme, padre. ¿Por qué dices eso? Has trabajado a la par de tus compañeros, no ha faltado nunca. ¿Vas a tirar por el bordo todo lo que se ha hecho hasta aquí? ¿Y si es lo que quiero? Si dejas todo, vas a vivir en el pecado. Vas a conocer la cólera de Dios. Es ahí cuando las puertas del infierno te hacen ver sus llamas. ¿Eso es lo que quieres? Me castigo. Me lo merezco. Niño, ¿qué estás diciendo? Padre, soy una llama muerta. A veces me toco pensando en Cristo. No sé qué excusa nos voy a decir. ¿Has entendido? Ese es el padre. El que ven acá es el padre y por supuesto el padre lo castiga. Pero la frase que me parece que en la que hay que detenerse es cuando él le dice, a veces me toco pensando en Cristo. Y hacia el final, esta es la secuencia donde se produce la ceremonia ya de confirmación. Natalia.
Y acá es donde se presenta esta escena que yo les mencionaba antes, donde él contempla la figura de Cristo y hay un trabajo con las tomas, donde se intercalan la objetiva con la subjetiva y hay algo, la presentación de algo muy sugerente desde el punto de vista audiovisual. Pensé que éramos tocayas. ¿Las empanadillas? Eso, bajen bien los globos hasta abajo, ¿sí? Bien abajo. Y vamos a ir soltando de a poquito desde el fondo. Despacito, despacito, despacito. Eso. Hermoso, ¿no? Bello. Bien. Me parece que esta película, Al-Mamula, que trabaja con la relación entre la leyenda popular, la representación de una representación posible de la Iglesia Católica en Santiago del Estero y también la representación de un tipo de familia, que no es la única por supuesto, pero es la que elige el director trabajar en la trama. Esa interrelación es la que produce el cóctel de la película y que para mí claramente es un representante del gótico, porque tenemos unidos religión, ¿no?, y homofobia como una línea de continuidad, digamos, sin fisuras, y al mismo tiempo, digamos, en esa misma articulación aparece el deseo. O sea, el deseo como algo difícil de controlar, digamos, y hay una exploración del deseo de parte del personaje, digamos, que se sale de los esquemas, de todos los esquemas. Incluso ahora que escucho de nuevo este diálogo, ella le dice, qué hermoso, mano, y ella está pensando en una idea de belleza, y él está pensando en su desarrollo, digamos, personal, homoerótico. Y hay un contraste ahí entre la belleza para él, digamos, asociada a su deseo, y la belleza para la madre, asociada con la representación que se está mostrando en ese momento, ¿no?, la acción. Bueno, sobre esto yo escribí un artículo muy largo, después si a ustedes les interesa me avisan y se los mando, análisis de la película en particular. Nos queda ver ahora, para ya terminar, nos queda ver El moto arrebatador, que esta película me la pasó Bobby Toscano hace mucho tiempo. No sé si ustedes la han podido ver. Sí. ¿Sí? ¿La vieron? Vamos a ver algunos fragmentos. Tiene de hecho esta marca de agua acá, para que no se pueda piratear, digamos. Acá tenemos otro ejemplo, o sea, un ejemplo muy claro, quiero decir, muy contundente de la representación del otro barbarizado. A través de un juego de máscaras muy logrado.
Quizás es importante hacer notar, así como lo mostré o lo enfaticé en el caso de la otra película, también cómo en esta película cómo juega un rol central el trabajo con el foco y el fuera de foco y el campo y fuera de campo. El primer plano de la película es un plano fuera de foco. Es el plano que se toma del ambiente, ¿no?, de la calle, antes de que entre el personaje en cuadro. Técnicamente es esto. Cuando el personaje entra en cuadro, que es el personaje del moto arrebatador, digamos, o de las dos personas que están en la moto, se pone en foco el personaje, pero se pone en foco un personaje que está cubierto. Entonces ya desde el inicio la película presenta un personaje que está cubierto, o sea, está enmascarado, quiero decir, y que está oculto. Entonces, desde el comienzo hay la representación del personaje del moto arrebatador, digamos, vamos a saber después qué es el moto arrebatador, como alguien que está tapado y que necesita taparse y no presentarse de frente a la sociedad, ¿no? No casualmente para mí está este plano así, porque a medida que avance la película, no solo se va a sacar el casco, sino que además se va a empezar a cubrir con otras máscaras. Ya no va a ser el casco, sino que van a ser otras máscaras las que lo van a cubrir. No solo a él, al personaje del moto arrebatador, sino al personaje que hace Lili Juárez, que es la mujer que va a ser la víctima del moto arrebatador en esta escena. ¿Qué pasa, Julián? ¡Métele, boludo! ¡Si no labura, métele! Se han dicho muchas cosas de esta película. Es una película que ha recorrido muchos festivales, que ha tenido premios. Y una de las cosas que se dice, o que se han dicho, es que es un western urbano. O sea, que tiene la estructura del western, pero está situado en una ciudad. En este caso, la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y no me parece desacertada la calificación, ya que este personaje, el del moto arrebatador, es un personaje, es un tirador, es alguien que avanza, ¿no?, desde la violencia, pero se va a convertir a medida que avance la película en alguien que va a dejar atrás esa violencia, aparentemente. Para los que no la vieran no les voy a contar lo que sucede hacia el final, ¿no? Pero esa relación entre ternura y violencia lo atraviesa en toda la película. Pero nunca deja de lado esa actitud del violento, del que avanza en la sociedad, en el escenario, y que a través de la violencia se convierte en personaje, o sea, se consolida como personaje. Después de haber visto el atraco, vamos a ver el primer encuentro que él tiene en el hospital, porque él ahora va a ir a visitar a la damnificada, a la víctima, en el hospital. Este es Sergio Prina. Ahora mismo en el Festival de Cine de Tucumán le están haciendo un homenaje a Sergio Prina. Le están dedicando una parte del festival a pasar las películas en las que él actuó. ¿Le están dando ya el festival? Sí, empezó el jueves.
ando buscando una señora, Elena Suárez. Quería saber si no estaba internada acá. ¿Vale? Sí. Pará. ¿Suárez cuánto? Elena. Elena. No, mirá, no está acá. ¿Has preguntado a la guardia? No. Pregunta, capaz que la han ingresado por guardia. Acá no ha llegado. Hola, Hola. ¿me conoces? Sí. ¿Cómo se llama? Elena. No estés mal, está todo bien. Está fuera de peligro. Aunque sí, bueno, no se acuerda de nada y perdió la memoria. ¿Qué se va a recuperar? Y no se sabe eso. Bien, a partir de esta escena, que es la escena del primer encuentro, se suceden una serie de malos entendidos, pero de malos entendidos que van a ser fogoneados por ambos, porque ella va a simular que no recuerda ciertas cosas que sí recuerda, y él también va a simular cosas que, digamos, no recuerda cuando en realidad sí las recuerda. Y ella va a engañarlo a él con respecto a algunos aspectos de su vida, y él también la va a engañar a ella en algunos aspectos de su vida. Uno de esos aspectos tiene que ver con la casa. Ella le va a decir que él va a creer, a partir de lo que ella le sugiere, que ella es la dueña de esa casa, y cuando él entra de forma prepotente, digamos, se anticipa y entra a la casa y la habita, y después la busca él y la lleva a la casa. Él se va a dar cuenta después que ella es la empleada de la casa. O sea que los dos simulan. Lo que hace la película, para mí de manera magistral, realmente de forma muy lograda, es cambiar el eje respecto del otro barbarizado. Porque acá la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿cuál es el barbarizado? Y una de las respuestas posibles es que los dos. Es decir, no hay un otro excluyente desde la mirada del que está en el rol del civilizado, sino que en realidad los dos se engañan mutuamente y los dos se ponen en el lugar del bárbaro. ¿Sí? Entonces la película para mí es otro ejemplo muy claro del gótico, porque acá lo que se pone en disputa, no se pone en disputa desde una mirada, digamos, omnisciente que juzga a los personajes, sino que ellos se juzgan entre ellos, y de hecho más adelante va a haber una escena con un intenso contenido de violencia, donde el personaje del moto arrebatador va a volver a ser, entre comillas, él mismo, pero en el marco de esta simulación mutua que tiene a lo largo de toda la historia, ¿no? Bueno, con este análisis damos por finalizado el análisis del gótico en el norte argentino. Está claro que podríamos haber tomado otros ejemplos, yo presenté la lista más larga al comienzo, pero yo elegí estas dos y también Los Dueños, pero ustedes ya la vieron, ¿no? Y podríamos incluirla claramente en este análisis más corto, ¿no? Y como ya dije al comienzo del curso, esta es una posibilidad de análisis
con respecto a las películas y a las piezas literarias del norte argentino. Por supuesto hay muchos otros, pero me parece que esta hipótesis nos permite analizar una variedad de producciones considerando esta categoría del gótico norteño a partir de la analogía con el gótico sureño. Bueno, de esta manera es que cerramos. Yo no sé si alguien quiere preguntar algo. Hoy casi no hice pausas, ¿no? Así que bueno, dejo abierto si alguien quiere preguntar algo, comentar algo y ya. Fernando, perdón, Fabián, ¿se puede acceder a esas películas? ¿Tenés links? Sí, yo, digamos, tengo el link de Almamula, que espero que la puedan ver porque está en una plataforma que es rusa, que se llama OKRU. ¿Vos pudiste ver la otra película, Miguel? Es de la misma plataforma, por eso te pregunto. Ah, sí. ¿La pudiste ver? No me acuerdo qué película era, sí, la vi. Bueno. La de Forme, creo. Esa, no, era la película, creo que era, si no recuerdo mal, era la de Flannery O'Connor, o no, la novela... No, sí, era la novela de Flannery O'Connor, Sangre Sabia. ¿No te parece? Sangre Sabia, Sí. Sí. Bueno, es la misma plataforma. Si vos pudiste verla, a ver, les paso ahora. Ah, acá hay un montón. Acá. Les paso el link de Almamula. Ahí ya está en el grupo para que la puedan ver. Okay. ¿Sí? Al motorrelatador se las podría pasar solo con la condición de que no la pasen a otros, pero tendría que pasárselas con un pendrive, que alguno de ustedes me traiga un pendrive, la próxima clase, o cuando quieran, pueden pasar por mi casa y dejarme el pendrive. Yo les copio acá en un ratito, se la copio en 5 minutos. Y ahí se la pasan al pendrive ustedes y la ven. Porque no está subida. No está subida, no. Es más, ahora hace poco estaba en Movie para ver, en la plataforma Movie, no sé si la ubican a Movie, MV larga I. Estaba lo que llaman la trilogía tucumana, que en realidad son las 3 películas que hicieron. Una es Los Dueños, que hicieron Toscano y Radusky. Uno de Los Dueños, que le hicieron entre los dos, o sea, la dirección es compartida. La otra es El Moto Arrebatador y la otra es Planta Permanente, que es la película dirigida solo por Radusky. O sea, hay una que está dirigida por los dos y hay las otras 2 que están dirigidas por uno solo. ¿Sí? Las 3 películas están en Movie. Pero se las paso yo en un pendrive. ¿Alguien? Sí, están en Movie. Las 3. Planta Permanente, Los Dueños y El Moto Arrebatador. Pero estas se las paso en un pendrive. ¿Sí? Pero eso sí, les pido que no la pasen, digamos, porque a mí Bobby me las pasó. Porque yo trabajo con la película, yo también escribí un artículo largo sobre el moto. Y le hice un par de entrevistas incluso, entonces me la pasó porque además él fue invitado a la cátedra de estética del cine y habló con los alumnos y demás. Pero bueno, me pidió que no la pase. Está en Cinear. También estaba en Cinear, sí. Pero ya lo han cerrado, señor. ¿Ya está cerrado? Sí. Porque leído en el diario, ¿no? No sé, capaz que no cerraron. Cinear Play. ¿Viste después cuando leí? Dale, si después de leerlo te lo presto, con mucho gusto. Les recuerdo que les recuerdo que la próxima clase vamos a trabajar con este libro, que son las 36 mujeres inmortales de la poesía japonesa. ¿Eso lo vas a pasar? Sí, yo lo que voy a hacer es escanearlo al libro y pasárselo.